Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Qué bueno es que una vez más nos encontramos juntos para meditar en la preciosa palabra de Dios. Esperamos que el programa el día de hoy, la meditación de las Escrituras el día de hoy, sea de gran bendición para su vida. Bienvenido pues. Vamos a ponernos cómodos y vamos a comenzar el programa el día de hoy, leyendo Romanos, capítulo 9, versículo 30 al versículo 31. Nos dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, los gentiles que no estaban buscando nada, que no estaban buscando la justicia de Dios, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. El apóstol está poniendo en la mente de estas personas lo que quizás era la objeción en la mente de todos. ¿Qué diremos? Que estos gentiles que no estaban buscando nada, que estaban lejos, que no tenían la ley, que no estaban buscando a Dios, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, mas Israel que sí estaba buscando la justicia, que sí tenía una ley, que tenía los rituales y que tenía todo esto, no la alcanzó. La palabra que iban tras quiere decir que estaban siguiendo. Ellos perseguían, ellos querían alcanzar algo, ellos querían lograr algo. En cambio, los gentiles no iban en busca de nada, no estaban buscando la justicia, pero terminaron recibiendo la justicia de Dios, poniendo simplemente su fe en Jesucristo. Oyeron y creyeron. Hermanos míos, vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 22 al versículo 24. Nos dice la Escritura: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Escuche, no hay diferencia. Dios pone a judíos y a gentiles en la misma posición, como ya el apóstol Pablo nos lo ha explicado antes. Tanto judíos como gentiles, todos estamos en la misma posición. Versículo 24 nos dice: por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados tanto judíos como gentiles, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tanto judíos como gentiles hemos pecado. Tanto judíos como gentiles estamos destituidos de la gloria de Dios, pero tanto judíos como gentiles tenemos acceso a la justicia de Dios, que es por la fe, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué interesante declaración! ¡Qué hermosa verdad! ¡Qué maravillosa, digo, es la palabra de Dios! Romanos capítulo 4, verso 5. Escuche: mas al que no obra, no depende de sus obras. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y luego tenemos también Romanos 5:1, hablando de aquellos que ya han recibido a Jesús, aquellos que han creído al Evangelio. Nos dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz para con Dios viene por la fe.
en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está tratando aquí con los judíos. Los judíos buscaban la ley de la justicia. Trataban diligentemente de guardar la ley, pero nunca obtuvieron la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no se consigue por las obras de la ley. La palabra de Dios nos lo dice claramente, ya que por las obras de la ley, dice Romanos 3:20, ningún ser humano, sea judío o sea gentil, nadie será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ellos no pudieron alcanzar la justicia. ¿Por qué? Romanos 10:3-4 nos lo dice. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ignorando el plan de Dios, ignorando la palabra de Dios, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, sea este judío o sea gentil. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 nos sigue diciendo la palabra del Señor. Sabiendo que el hombre, sea judío o sea gentil, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Escuche, nadie. Todas las personas que obtienen la justicia de Dios en Cristo Jesús es por la fe en Jesús. Para alcanzar y obtener la justicia por la ley, hermano mío, una persona tendría que cumplir perfectamente la ley en cada momento de su vida. Pero ningún judío, o gentil, o hombre alguno, ningún pecador ha hecho esto jamás, ni lo hará jamás, no puede hacerlo. Por otro lado, los gentiles no buscaban la justicia de Dios. Estaban destituidos de Dios, alejados de Dios, pero escucharon el evangelio que les fue predicado y confiaron en Cristo y fueron justificados total y gratuitamente por la fe. Y es que, hermano mío, multitudes de gentiles ya habían abrazado el cristianismo cuando el libro de Romanos fue escrito. Los judíos estaban buscando la justicia de Dios, pero trataban de conseguirla de manera equivocada, dependiendo de ellos mismos. En vez de depender del Salvador, ellos estaban dependiendo de lo que podían hacer, de lo que podían alcanzar, de sus rituales, de sus obras. Ellos no lograron, ni alcanzaron la justicia que buscaban. Ellos no alcanzaron la justicia que necesitaban desesperadamente. Los judíos buscaron, pero no encontraron. Los gentiles no buscaron, pero encontraron. ¡Qué tremendo es esto! Esto es como un hombre que ha estado buscando oro toda su vida, sin encontrarlo. Alguien que se ha dedicado por años y años a buscar oro. De repente hay otro hombre que no está buscando oro. No está buscando nada. Sin embargo, excava en el patio de su casa y se encuentra con una gran veta de oro. Otro ejemplo sería el de un cazador que está persiguiendo una liebre todo el día, sin lograr alcanzarla. Pero hay otro hombre que no está cazando nada. Simplemente va caminando en el momento preciso, en el lugar preciso, y sucede que una liebre salta en sus brazos. No estaba buscando, pero alcanzó. Hermanos míos, segunda de Pedro capítulo 3, verso 18 nos dice: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Toda la honra y la gloria, todos los méritos, son para el Señor. Los hombres en ninguna manera tienen ningún mérito. Los judíos buscaban. Los judíos se estaban esforzando por encontrar algo y no lo encontraron. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué? Y Romanos 9, 32 al 33 nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, nos dice el apóstol: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia? Porque iban tras ella, no por fe, porque trataron de lograrla de una manera equivocada. Rechazaron a Cristo mismo, cuya muerte en la cruz habría hecho posible que fueran justificados. Pero Jesús fue la piedra donde tropezaron. Pablo cita aquí nuevamente del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 8, verso 14. Entonces él será por santuario para las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Ah, hermanos míos, vaya conmigo a Isaías 28, 16. Por tanto, dice Isaías, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Esta es una profecía en el libro de Isaías, que está hablando estrictamente de Jesús. Él es esa piedra, probada, angular, preciosa, cimiento estable. El que creyere no se apresure. Tomando esta profecía y aplicándola, el apóstol Pedro nos habla muchos años después. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 al versículo 8. Escuche. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desechando todo esto que no les sirve para nada, desechando todo esto que solamente les obstaculiza venir a la verdad, desechando todo aquello que les empaña la visión espiritual. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, porque la palabra de Dios, la enseñanza por la palabra de Dios, le debe acercar a Él, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, porque los hombres le desecharon, no le quisieron, no creyeron en Él, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, dice el apóstol, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Escuche. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Todos los que creen en Él no serán avergonzados. Pueden estar seguros en Él, pueden confiar en Él. Él es cimiento firme.
Y el apóstol Pedro sigue diciendo en el verso 7, para vosotros pues los que creéis, hablando a los creyentes, Él es precioso, porque Cristo es precioso para todos aquellos que han venido a Él, para todos los que creen en Él. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Jesucristo no ha venido a ser su Salvador. No han hallado la justicia en Él, han hallado tropiezo en Él. Porque tropiezan, dice el apóstol en la palabra, siendo desobedientes. Cristo no encaja en ellos, entonces son desobedientes, a lo cual fueron destinados, porque al cerrar sus corazones a Cristo, cierran sus corazones en aquel que puede ser su Salvador. Luego tenemos San Mateo, capítulo 21, verso 42 al 44. Y el Señor Jesucristo está hablando aquí con unos judíos. Y Él les dice, les ha contado una historia. Y ahora ellos responden. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser hecha cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto. Esta es la palabra de Dios. Esta es la obra de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y el Señor sigue diciendo, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Este fue como una bomba a los oídos de aquellas personas. No podían creer lo que estaban oyendo. No podían creer que alguien osara decirle esto a ellos que habían estado buscando la justicia. Aquellos que habían estado queriendo acercarse a Dios por la ley. Pero esto no es todo. El Señor sigue diciéndoles en el verso 44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Uno puede tropezar en la palabra, pero uno también puede creer la palabra de Dios, apoyarse firmemente en Jesucristo para ser salvo. Hay muchas personas el día de hoy que no han podido venir a Cristo, es que no han querido creer en Cristo. Hasta el día de hoy hay personas queriendo ser salvos por sus obras, queriendo acercarse a Dios por su religión, queriendo lograr algo del cielo por sus ritos. Pero hermanos míos, solamente hay una manera de ser justificados, y es por la fe. Y solamente hay un objeto, hay alguien en quien poner esa fe, y es Jesús, el Hijo de Dios. Él murió en la cruz para que todos aquellos que en Él crean no sean condenados, sino que sean salvos. La palabra de Dios nos dice esto una y otra y otra y otra vez. Yo quiero ahora, hermano mío, ir directamente a usted. ¿Ha sido usted justificado por la fe? ¿Ha recibido usted a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Estimado oyente, yo quiero que tome un momento el día de hoy para meditar en esto. Si muriera usted en este momento, ¿a dónde iría? Si usted tuviera que presentarse delante de su Creador en este momento, ¿está preparado? ¿Ha creído usted en Cristo como su Salvador? ¿O no lo ha hecho? No podemos engañarnos creyendo que por ir a una iglesia o por tener una Biblia en la casa
o por ser parientes de un predicador. Con esto basta. Hermanos míos, solo hay una manera de ser salvos, y es poner nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente, hablando Cristo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que en él cree, dice la Biblia, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano mío, muchas personas han asistido a una iglesia toda la vida. Muchas personas han simpatizado con el Evangelio, con la Biblia toda la vida. Muchas personas saben innumerables versículos de las Escrituras, saben cánticos. Muchas personas aún ofrendan, aún dan sus donaciones para las causas del cristianismo, pero no han venido a Cristo. Lo único que nos salva, lo único que hace que nuestro nombre esté en el libro de Dios, es Jesucristo. Las iglesias nos salvan. Las obras que cada uno puede hacer nos salvan. El único Salvador se llama Jesús. Y la única manera de obtener la justicia de Dios es por la fe en Él. ¿Quiere poner su fe en Cristo en este momento? Amigo mío, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Deténgase por un momento, piense. Si no ha puesto su fe en Cristo todavía, si solamente está yendo a una iglesia, si solamente tiene una religión, esto no es suficiente. Debe arrepentirse de sus pecados y debe confiar totalmente, únicamente, exclusivamente en Jesús, el Hijo de Dios, el cual murió en la cruz para pagar por sus pecados. ¿Quiere en este momento recibir a Cristo? Vaya conmigo y ore al Señor y dígale: Padre, en este momento yo quiero poner mi fe en tu Hijo Jesús. Señor, perdona mis pecados. Padre, sálvame. Yo quiero renunciar a todo aquello en que he estado poniendo mi fe, y yo quiero poner mi fe hoy solamente y únicamente en tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hizo esta oración conmigo. Yo quiero saberlo. Escríbanos. Por hoy nuestro programa ha terminado, pero le animo para que juntos podamos continuar en el próximo programa. Hasta pronto. Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.